Señal directa. Y estamos de regreso, usted ya lo vio, tenemos la presencia en el estudio del doctor Arturo Grison Espíndola, doctor en urbanismo, jefe del Laboratorio de Tecnologías para la Arquitectura y Urbanismos Sustentables de la Universidad de Guadalajara. Ya le presentamos al inicio de esta emisión estos trabajos respecto a la edificación, a la vivienda en Guadalajara, en su zona metropolitana, y por supuesto es un tema más que preocupante. Es por eso que tenemos aquí la presencia en el estudio del doctor Arturo Grison Espíndola. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Pues muchísimas gracias, un saludo atento a ustedes, a todo el equipo y al auditorio que amablemente nos está viendo en estos momentos. Pues ese es el primer tema en general, vamos a ir desmenuzando poco a poco en el tiempo que tenemos para esto, doctor. Hay más edificaciones, más edificios, los vemos continuamente circular en cualquier avenida, pero hace un año tuvimos una crisis del agua en Guadalajara. ¿Cómo es esto? ¿Cómo garantizan las autoridades, si es que lo hacen, de que va a haber agua y servicios para estas edificaciones? Bueno, yo creo que estamos ante una situación que atenta contra el sentido común. Como bien dices, el año pasado ya sufrimos una escasez fuerte. El crecimiento urbano va aumentando sin control, como en el caso ahora de la nota que se publicó, 20,000 nuevos departamentos, y no sabemos con certeza, por ejemplo, cuánta agua subterránea le queda al acuífero. Así como tú puedes saber cuánto dinero tienes en tu cuenta a través de una aplicación, en Jalisco, en Guadalajara, no sabemos cuánta agua subterránea hay disponible para toda esta zona sur. ¿Por qué no, doctor? Bueno, yo creo que por una parte es ignorancia, por otra parte es cierta soberbia por parte de las autoridades de no invertir en los sistemas de medición, monitorear los acuíferos de manera digital para tener en tiempo real la cantidad exacta de agua que nos queda. Que la pregunta es, ¿cuánta agua le queda a Guadalajara? Esa no la tenemos resuelta. Así como tú puedes decir, ¿cuánta gasolina me queda para ir a este lugar? No lo tenemos con certeza. Y bueno, que se resume en la ignorancia y cierta soberbia y en un interés económico por privilegiar el desarrollo inmobiliario sin control, pues en una ausencia de racionalidad y un enfoque muy sesgado hacia la construcción nada más, sin importar los daños ambientales y en este caso la falta de disponibilidad de agua en el presente y en el futuro, que de hecho ya esa zona es una zona ya el acuífero de Temajac, no, de Toluquilla, ya está en condiciones de sobreexplotación. ¿Pudiera darnos un panorama general, doctor? ¿Cuántos afluentes son los que pasan por Guadalajara, por la zona metropolitana? Y ya nos decía usted, no sabemos cuánta agua hay, pero sí podemos saber qué tan disminuidos pudieran estar por las modificaciones que se hacen en construcciones alrededor de estos acuíferos. Sí. El área metropolitana de Guadalajara, si ustedes pueden ver en Google Maps o en alguna otra aplicación, es una mancha gris que se encuentra en 3 diferentes cuencas, que es una cuenca, son valles que drenan hacia la barranca de Huentitán, la cuenca del Arroyo Blanco, la cuenca de Atemajac y la cuenca del Ahogado, que es toda la zona de Tlajomulco. Esos 3 platos o esos 3 valles se encuentran en más de un 60% urbanizados. Y sobre todo el plato central o la cuenca central, que es el Atemajac, donde está Guadalajara, está en casi un 90% urbanizado. Esto es, la lluvia que recarga los acuíferos es casi imposible, sobre todo en el plato central o la cuenca central, el Valle de Atemajac, que se infiltre y recargue lo que es el acuífero de Toluquilla. De este lado de Tlajomulco, el aeropuerto, Adolfón, Bugambilias, el Palomar, toda esta zona, estamos en un 40% de urbanización. Esto quiere decir que si no permitimos que el agua de lluvia penetre el subsuelo, nuestro banco principal de agua que abastece al 40% de la población está en peligro de acabarse en los próximos 10 años. Igual lo que es el Valle de Tezistán, que es la cuenca del Arroyo Blanco, todo este desarrollo inmobiliario que va disparándose a una velocidad impresionante hacia la carretera Ajolotlán, las mismas condiciones. ¿Cuáles son los principales impedimentos para que no se realice este proceso de infiltración en estas zonas, doctor? Pues es que cubrimos de concreto vía avenidas, vía casas que no están siendo construidas de una manera sustentable. El agua de lluvia cae en los techos de nuestras casas y se va directo a los drenajes.
así se diseñan las casas. Los drenajes urbanos son combinados, o sea, entra agua de negra y agua de lluvia, se mezclan y lamentablemente estos drenajes nuevos se unen a otros viejos que ya de por sí están funcionando mal y no pueden recibir la carga de escurrimiento con aguas con aguas negras nueva, y esto satura los drenajes y causa las inundaciones que año con año pues estamos viendo en el área metropolitana de Guadalajara. Ante el crecimiento, doctor, de estos edificaciones, de estos departamentos, esta vorágine inmobiliaria, además de edificarlo, ¿se hace algo en el subsuelo, en los drenajes, para tratar de mitigar o en este caso ayudar a separar las aguas negras? Los esfuerzos son muy mínimos, ¿verdad? Hay programas, el CIAPA ha promovido programas de integral de manejo de inundaciones, pero siempre responden a la construcción de grandes tubos para poder drenar el agua de lluvia mezclada con aguas negras a la barranca de Huentitán. Nosotros creemos que el agua de lluvia no está para tirarse. Es como nosotros, yo le preguntaría al auditorio, ¿quién tira 500 pesos a la alcantarilla y se siente orgulloso? ¿Por qué el agua de lluvia sí? Es falta de cultura, falta de sensibilidad. Y entonces pues las autoridades invierten en tuberías para poder llevar el agua de lluvia hacia la barranca, pero nada más que cuando llueve, por ejemplo, del Cerro del Cuatro hasta la barranca de Huentitán, estaríamos hablando de un colector de 25 kilómetros de largo, que estaríamos hablando de una inversión de unos 5,000 a 6,000 millones de pesos. Nuevamente es una obra que va escondida y la cual pues no ven y no rinde los beneficios políticos del partido en turno. Usted ha sido un promotor incesante del aprovechamiento del agua de lluvia y justamente en el temporal vemos pues las grandes cantidades de agua que caen sobre la ciudad y que esta, como usted menciona y como sabemos, pues no se aprovecha, pero desde hace un año, si no recuerdo mal, se estableció un programa por parte del gobierno del estado, los nidos de lluvia, que, bueno, pudiera platicarnos si se retomó de alguna u otra forma. Es básicamente su idea, doctor, pudiera platicarnos un poco en qué consiste este concepto del aprovechamiento de agua de lluvia y por qué no se ha hecho también tan masivo. Bueno, el sistema de captación de lluvia consta de varias etapas: la captación de un techo, su conducción, un tanque de primeras lluvias donde cae toda la tierra y basura, se llena y se rebosa, la basura se queda abajo, se va a una cisterna, luego con una bomba la sacamos, de la bomba la impulsamos a filtros y después ya entra al servicio. ¿Por qué no se ha hecho masivamente? Porque la captación de agua de lluvia es una cultura, es un aprendizaje. ¿Sí? Nosotros no podemos pensar en un sistema de captación de agua de lluvia como una pantalla de televisión, que compro y lo pongo. No, el sistema de captación de agua de lluvia debe ser algo que debemos entender primeramente, implementar en nuestra casa, sí instalarlo, pero cuidarlo y preservarlo. Entonces, yo celebro que Nidos de Lluvia, pues finalmente, aunque no nos den el crédito, pues se está haciendo. Pero también hay que pensar en la perduración del sistema, hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Yo creo que aquí es el principal reto y que lamentablemente por ignorancia a veces, por falta de colaboración, no hemos logrado conformar un equipo que pueda impulsar gobierno y academia y sector social la implementación de esto con base a una cultura, a un entendimiento. Entonces no es suficiente llegar y ponerlo y ahí nos vemos, nos sacamos la foto, sino hay que enseñar a la gente por qué es importante y monitorear su funcionamiento para que perdure. Sin embargo, esto solamente es una parte, ¿no?, del gran esfuerzo o las grandes modificaciones que tendrían que hacerse para dar un cambio, porque sin duda alguna en algunos años habrá nuevamente una crisis más severa. ¿Sí lo considera? Sí lo considero, porque el agua funciona en un sistema que se llama ciclo del agua y el sistema hidrosanitario urbano. Este lo hizo la naturaleza, este lo hizo el hombre. Los dos están funcionando mal. Aquí cae la lluvia, nos infiltra y se causa inundación. Y esta infraestructura que va desde la captación hasta la limpieza está funcionando mal. Y cada uno de estos dos sistemas se reparte o se divide en muchas piezas como un rompecabezas. Estamos hablando que si tuviéramos un rompecabezas de 5,000 piezas, yo pregunto quién del auditorio lo hace en un día o dos. Claro. Cada pieza debe ir armada y esta es la gran agenda pública que no se menciona. ¿No? Una presa no puede resolver todo el problema de fugas, por ejemplo. El problema de colectores viejos, sobre todo en la zona del centro de la ciudad de Guadalajara.
no podemos resolver el tema de cuánta agua subterránea nos queda. Entonces, son una serie de variables que si no nos ponemos de acuerdo todas y trabajamos en colaboración, gobierno, academia, el mundo empresarial, el sector social, pues va a ser difícil que resolvamos un rompecabezas tan grande solamente con un solo actor y con una sola pieza. Hay obras por parte de la autoridad que se están realizando en este momento. Me viene a la cabeza el tema del Parque San Rafael, donde pues se tuvo que modificar y sacrificar inclusive pues flora y fauna de ese pequeño ecosistema, y hay muchas opiniones divididas. ¿Cuál es la suya, doctor? Bueno, que como ya dijimos, dentro de la cuenca alvea de Temajac también hay como rompecabezas, hay pequeñas cuencas, y está la de San Andrés. La de San Andrés es como un guarache, desde la central camionera hasta la barranca. Es una cuenca que funciona como si fuera un guarache y muy delgada, y la velocidad con la que los escurrimientos llegan hasta el punto bajo es muy alta. Celebro que haya la intención de un vaso regulador. Lo que no celebro es que se apueste todo el escurrimiento, capturarlo en un pequeño tanque a costa de los árboles. Lo que necesita esa cuenca es quitar concreto, infiltrar el agua, aumentar la masa forestal para quitarle volumen al escurrimiento. Entonces, al apostar un solo tanque, es nada más pensar que una cubeta de agua le quepa a 2 vasos de 1 litro, y le pones otro y dices, con otro ya la hacemos. No, el problema es muy grande. O sea, ¿cómo resuelvo el tema de que no escurra tanto? Pues absorbiendo, captando agua de lluvia, infiltrando, reforestando, y que yo creo que ese es el camino que se debiera seguir y no solo una obra polémica que también lastima a la sociedad. Doctor, ¿qué pasa con estas construcciones donde de altos edificios de más de 10 pisos que necesitan excavar una gran cantidad de metros y se topan con mantos freáticos? ¿Qué pasa con esa agua y cómo modifica ese ecosistema de la zona al edificar y poner tanto concreto en esas zonas? Porque hay muchos lugares, hemos visto, damos cuenta de muchos edificios donde se da este tema y la gente te lo dice, aquí hay agua, excavas 2, 3 metros y hay agua. Sí, aquí hay 2 afectaciones en dos esferas, como ya dije, ciclo del agua, infraestructura hidrosanitaria. El Valle de Temajac fue construido, la ciudad de Guadalajara, principalmente la cuenca de Temajac, está sobre un manto acuífero, sobre un acuífero llamado Temajac. Cuando construyes, afectas al ciclo del agua porque el agua viene viajando desde la primavera hasta la barranca de Huentitán, así como arriba fluye, también por abajo. Entonces, al momento en que nosotros excavamos, obviamente interrumpimos ese traslado o ese movimiento de aguas subterráneas de la primavera hacia la barranca de Huentitán. Entonces, pues el agua llega y se encuentra con un hueco, pues obviamente se filtra y brota desde las juntas de las losas de concreto o por los lados, y obviamente hace charcos que después tienen que bombear y tirar esa agua limpia que le costó mucho trabajo viajar desde la primavera. Por ejemplo, llegar a un mercado Mexicalcingo en la zona centro, o llegar a un condominio Guadalajara, o llegar a un teatro experimental donde los sótanos están llenos de agua, ¿no? Y lo que está sucediendo también en Providencia, ¿no? Entonces, por un lado, afectamos ese viaje natural que recarga los acuíferos y que al momento de sacar agua o está contaminada o el volumen ha disminuido. Segundo, la infraestructura. Al momento de nosotros jalar agua de los mismos sistemas de abastecimiento de agua, es lo que sucede a veces cuando uno se está bañando y le abren al grifo del agua. Si un pariente de nosotros lo abre o se pueden a regar, baja la presión, entonces disminuye la disponibilidad de agua de los que están al lado. Y segundo, al tener más concreto, al tener más personas que extraen más agua, también tiramos más agua, generamos más escurrimiento sobre los mismos colectores viejos que construimos años atrás. Entonces, los daños son evidentes hacia el ciclo del agua y al sistema hidrosanitario urbano. Mencionaba hace un momento en la charla, doctor, que se requiere de una mega obra que no se ve, pero que sin duda alguna se vería en el desarrollo de la vida y justamente en este temporal. ¿Cuántas afectaciones no tenemos en el temporal de lluvias de todo tipo? A su parecer, y sé que usted no es político, pero ¿quién tendría que hacerlo? O sea,
¿cuál sería el costo que se tendría que asumir políticamente para poder darle a Guadalajara una sustentabilidad con una obra como esta, que es necesaria, doctor? Pues yo más que una obra, yo abogaría más por un aprovechamiento integral, un manejo integral del agua, ¿no? O sea, ¿quién marca la agenda? El ciclo del agua. O sea, repito, no es correcto mandar el agua de lluvia a los drenajes. Sé, y lo digo porque en ingeniería yo aprendí a mezclar agua de lluvia y aguas negras hasta que fui a un congreso a Nueva Delhi de captación de agua de lluvia en 2005 y mi panorama cambió. Debemos de tener como modelo al ciclo del agua. El agua debe infiltrarse, el agua debe quedar en las plantas, debe evapotranspirarse. Y claro, con una infraestructura, un sistema hidrosanitario verde que nos permita separar las aguas negras de las pluviales, que permita que el agua se pueda infiltrar, poner en trincheras, tener pozos de infiltración en los puntos donde se puede infiltrar para recargar los acuíferos. Tenemos que tener sistemas eficientes de ahorro en las casas para no estar derrochando. Simplemente una regadera tradicional te está consumiendo 3 garrafones de agua, cuando tú puedes en tu casa bañarte con una rodadora con 1,5 garrafón, para que tengan una idea. La industria tiene que también ser regulada en sus extracciones para consumo, que no se regulan. También están estallando a velocidades impresionantes y están tirando aguas residuales al río Santiago. Todo esto tiene que componerse de tal manera, por eso hablo de un rompecabezas muy complejo, y el gobierno, por supuesto, el estatal, y de la mano de los municipales, y sobre todo de la sociedad, y entre ellos los sectores académicos, científicos, tenemos que hacer un gran equipo para resolver este gran desastre que lamentablemente, bajo mi visión y ahora con la nota de hoy, pues veo que es una raya más al tigre del desastre que estamos ya incubando hacia 2030, donde probablemente ya experimentemos pues un colapso de la disponibilidad de los recursos hídricos en nuestra ciudad. 2030, 10 años. 8 años, 10 años, ponle tú en la década de 2030, 2040, ya no lo digo yo, lo dice la ONU. Por ejemplo, a mí me atormenta como investigador cuánta agua le queda a Guadalajara. Tenemos que hacer un esfuerzo entre academia y gobierno para montar el sistema de digital, de monitoreo de agua de lluvia en el subsuelo, que es agua subterránea, y por ejemplo tener la idea y el dato preciso ya, y ahí vamos a regular si van o no van los departamentos, ¿no? Pero no con base a un sesgo ya predeterminado y autorizaciones, pues ya que la autoridad ya amarró con los inmobiliarios, ¿no? Doctor Arturo Gleason Espíndola, doctor en urbanismo y investigador de la Universidad de Guadalajara, gracias por estar en Señal Informativa. Hay muchas interrogantes todavía que quedan en la mesa. Pues seguimos investigando, seguimos trabajando y pues invitar al auditorio a cuidar el agua. Muy bien, pues nosotros hacemos una nueva pausa. Estamos en la tercera emisión de Señal Informativa. No se vaya. A continuación, estos mensajes.